¿Hasta en qué parte dejaron de escuchar, jóvenes? Por favor. Este es el video número 2 de la clase de Derecho Administrativo 1 del día domingo 27 de junio de 2021, impartido a los jóvenes del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Bueno, pues continuamos. Yo les pregunto en qué parte, pero creo que no. Estábamos viendo la figura de del secretario de Estado. ¿Quiénes son los secretarios de Estado? Bueno, como pueden ustedes apreciar aquí, un secretario de Estado es la denominación en algunos países para el jefe de cada uno de los departamentos en que se divide la administración del Estado o el gobierno en general. Es un título que corresponde a altos cargos de la administración. Es un concepto general de la figura del secretario del Estado. En otros países se aprecian las siguientes figuras del secretario de Estado. Por ejemplo, tenemos en Alemania. En Alemania, su nombre es el Staatssekretär. Stat, como Estado, secretar, Staatssekretär es el secretario de Estado. Es un que se le conoce como Winter, se escribe Beamter. Winter es un funcionario, que es el segundo solo al ministro en un estado o el ministerio federal. Eso estamos hablando de Alemania. La oficina del secretario de Estado es similar al viceministro o el viceprimer ministro en otros países. Es un cargo político, lo que significa que se le asignan por nombramiento basado en criterios políticos como la afiliación, en lugar de progresión profesional como funcionario, aunque él es el jefe administrativo del ministerio. Esto hablando a grandes rasgos de lo que es Alemania, es la figura del secretario de Estado en Alemania. Posteriormente tenemos en Argentina, el secretario de Estado en Argentina, el gobierno federal, es un alto funcionario con el mismo rango de un ministro, denominado jefe de gabinete en Argentina. Es responsable directamente al presidente y debe distinguirse la posición de una secretaría, una posición inferior, responsable de un ministro. El funcionario responsable de la política exterior se conoce como ministro de Relaciones Exteriores o bien, como también se ha aplicado en México, la figura de canciller. Eso estamos hablando de Argentina. En Canadá, está Trudeau. El gabinete canadiense solía tener un secretario de Estado de Asuntos Exteriores que actuó como ministro de Asuntos Exteriores del país, pero esta posición fue abolida en 1993 y se creó una nueva posición de ministro de Relaciones Exteriores. De 1867 a 1993 hubo también un secretario de Estado de Canadá, que era un ministro de gabinete, cuyas funciones variaban con el tiempo, o sea, fueron cambiando, pero que era responsable para el departamento del secretario de Estado hasta que fue abolida dicha posición. Desde 1993, algunos ministros junior son con el estilo secretario de Estado y asignan áreas políticas específicas para ayudar a los ministros del despacho. Sin embargo, estos ministros junior no son miembros del gabinete de sí mismos, desempeñan un papel similar con los ministros de Estado. Sin embargo, ministros son estos ministros son miembros del gabinete. Bueno, no sé si no hay alguien más que haya entrado. Ya media hora de clase. Solo está Excel.
Joker, Natalia, Lucy, Eduardo. Perfecto. Vamos a checar nada más cuántos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son 6 nada más. Deben ser un poquito más, porque ustedes son arriba de 10. A ver, está ahí Joher. Joher, Sí, profe, aquí estoy. ¿cuáles son tus apellidos? Delgado Cano, Delgado Cano. Alejandro. Ok, perfecto. Miguel Ucam. Miguel Ucam, Sí, de tus apellidos. Ucan Ruiz. Ucam Ruiz, gracias. Natalia Rebollar, tus apellidos. Rebollar Cuello. Ok. Lucy, tus apellidos, Lucy. Acoyi. Acoyi, perfecto. Eduardo, tus apellidos. Ramón Carles. Ramón Carles. Y la señorita Itzel es Itzel Abigail, es Santos, ¿no? ¿Santos qué? Santos Gómez. Santos Gómez, perfecto, sí. Faltan varios del grupo de ustedes. Y bueno, está entrando apenas Roberto Carlos Robelo Pineda. Y continuamos viendo qué nombre reciben los secretarios de Estado en algunos de los países del mundo. Les decía, estábamos viendo el que es de Canadá y pasamos a España. España, dice la madre patria. Con el término secretario de Estado se conoce en España a, primero, secretario de Estado en el antiguo régimen en España, aquel que en la historia moderna de España ocupaba un puesto equivalente al que después sería el de presidente del Consejo de Ministros y más tarde presidente del gobierno. Y bien, secretario de Estado en la Administración General del Estado, el alto cargo de la Administración Pública de España en la actualidad desde 1977, segundo en el rango ministerial, con permiso de la figura tradicional del subsecretario que todavía perdura hasta nuestros días. Hay un estado libre de Orange, menciona, permítame. No sé si es por la cuestión de las lluvias, pero sí la señal está un poco inestable. Este estado que les iba, sí me escuchan, ¿verdad? O no. Se atora por partes, profe. No, es Sí. que la pantalla está, no sé qué está pasando con... Hace un ratito me sacó el Zoom y tuve que volver a entrar y se había cortado la grabación.
pero no sé si sean por las fuertes lluvias de ayer, y que hoy todavía está, ya regresó. Seguimos con el estado libre de Orange. Jóvenes, ustedes preguntarán, ¿qué estado es? El estado libre de Orange fue un estado independiente establecido en el sur de África durante la segunda mitad del siglo XIX y con posterioridad una provincia de Sudáfrica. En el precursor histórico de la provincia conocida actualmente como provincia del Estado Libre, se extendía entre el río Orange y el río Vaal con doble A. Tiene está en la parte sur en Sudáfrica. Creo que lo puedan ver ustedes aquí. Voy a poner para que vean. Esta es la bandera. Y aquí está el continente africano, en la parte de Sudáfrica. Y eso que está en rojo, ahí está precisamente Orange. Bueno, este estado fue libre en 1854-1902. Fue el original, el título del principal funcionario administrativo del Estado que trabajó estrechamente con el presidente del Estado como jefe de este Estado y jefe de gobierno, tanto su gabinete y con el que ven aquí como Volkswagen, el Parlamento del Estado Libre de Orange. O sea, es el Volkswagen, es el Parlamento del Estado Libre de Orange. El título de secretario de Estado fue reemplazado por el secretario de Gobierno poco después de la formación del aparato estatal y a partir de entonces nunca se utilizó una vez más. Y pasamos a lo que son los Estados Unidos de Norteamérica. Nada más, no sé por qué está... A ver, permítame. Ya regresó, pero está muy inestable. ¿Ya? El secretario de Estado, a ver, ¿qué está pasando aquí? El secretario de Estado de los Estados Unidos es el jefe del Departamento de Estado encargado de las relaciones internacionales. Es el segundo miembro de mayor rango, tanto en línea de sucesión como de preferencia, del gabinete del presidente de los Estados Unidos. Este cargo es nominado por el presidente de los Estados Unidos y ratificado en el cargo por el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno. No sé qué le pasa aquí a eso. No sé qué. Bueno, en Finlandia, el secretario de Estado tiene por nombre, como pueden ustedes ver, Valtiosihteeri. Valtiosihteeri es el más alto funcionario por debajo de cada ministro. Y ahí en Finlandia, los ministros que llevan los ministerios, que son los departamentos del gobierno, constituyen el Consejo de Estado finlandés. Cada secretario de Estado es nombrado por el término correspondiente. O sea, ¿qué quiere decir? Les dan el nombre de ministros y es responsable ante el ministro, podríamos decir, general. Este es un nuevo acuerdo durante la introducción de este modelo. Estamos hablando del país de Finlandia. Un secretario fue llamado secretario de Estado político, que en finlandés es Poliittinen valtiosihteeri.
En cambio, solo dos ministerios, los ministerios de Finanzas y Asuntos Exteriores, utilizan anteriormente para tener secretarios de Estado que fueron nombrados permanentemente. Un ejemplo es Raymond Sailas. En Francia, un secretario de Estado es un ministro junior, responsable de un ministro o el primer ministro. No debe ser confundido con el título de ministro de Estado, dado un ministro francés senior de particular importancia. En el antiguo régimen, secretarios de Estado eran funcionarios de la corona, cuyas responsabilidades fueron similares a la de los ministros gubernamentales de hoy. Tenemos también lo que es otro país. A ver, no sé qué está pasando. En Indonesia tenemos también que el secretario de Estado se le conoce con el nombre de Secretaris Negara, como pueden ver ustedes acá. Es un funcionario de gobierno de nivel ministerial. Tenemos también Luxemburgo. En Luxemburgo, los secretarios de Estado en francés, el secrétaire, y bueno, tiene también su concepto en francés y en alemán, son miembros del gabinete y están clasificados por debajo de los ministros en Luxemburgo. Bueno, vamos a hacer un movimiento para ver si esto cambia la inestabilidad de lo que no termina de cargar. A ver. Para los que están entrando, recuerden ustedes que ya está en plataforma su examen parcial. Bueno. ¿Qué le estará pasando a este? Si nos vamos al Vaticano, en la Santa Sede, el cardenal secretario de Estado preside lo que es la Secretaría de Estado de la Santa Sede. No se olviden ustedes que el Vaticano es un estado dentro de otro estado, del estado italiano, que es el dicasterio. El cardenal secretario de Estado, preside la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que es el dicasterio más importante de la curia romana, que organiza, hace los nombramientos y dirige las actividades de los otros dicasterios. La Secretaría es también responsable del exterior, de las relaciones de la Santa Sede durante una sede vacante. El secretario de Estado, o sea, el nombramiento caduca cuando el Papa muere por renuncia, asume algunas de las funciones de jefe de Estado como parte de una comisión temporal. Ahora, ¿qué diferencias hay entre secretario de Estado y ministro? Bueno, se supone que un ministerio es más grande que una secretaría, con más vinculaciones directas con el mandatario provincial o nacional. En cambio, la secretaría tiene un interventor que es un ministro. Explico brevemente. En síntesis, en este caso, la principal diferencia radica en una cuestión de vinculación directa con el presidente. O sea, el ministerio es más grande que una secretaría. Bueno, y la diferencia constitucional
entre gobierno y administración pública es uno de los objetivos tanto de la regulación de ambas instituciones como elemento de separación entre la actuación administrativa y la política. Se regulan de forma diferente en la ley de gobierno, el procedimiento de iniciativa legislativa y el de elaboración de reglamentos, con relevancia especial del gobierno en el primer supuesto que se acaba de mencionar. Bueno, pasamos entonces a la cuestión de las secretarías de Estado en México. Ya vimos en la clase pasada, cuando estudiamos la Administración Pública Central, está incluso en su síntesis de la semana pasada, cuáles son esas secretarías de Estado y las dependencias que tiene cada secretaría. Bueno, en los Estados Unidos mexicanos se designa como secretario de Estado a los titulares de las dependencias federales, en este caso llamadas secretarías. A su cargo está la administración, está la coordinación y la realización de los proyectos, acuerdos y decretos que les son asignados, tanto por el Ejecutivo como por el Poder Legislativo, o sea, el Congreso de la Unión. Bueno, el cargo es asignado a criterio del presidente de la República, ya sea durante su mandato o en periodo de campaña electoral, donde los candidatos seleccionan a quienes, a su criterio, desempeñarán una labor idónea para el país y su proyecto de nación. De ser así, el cargo entrará en vigor tras la protesta del nuevo mandatario el 1 de diciembre del año correspondiente. O sea, el presidente desde que es o es el gobernador. Cuando son candidatos, pues seleccionan a las personas que van a conformar su gabinete. Eso es a criterio de él, por la confianza, a veces por las recomendaciones, por cuestiones políticas, pero y se supone que los que conforman su gabinete son gente de la confianza del señor presidente. Las secretarías de Estado en México tienen igual rango y entre ellas no hay preeminencia alguna. De esta manera, ningún secretario posee mayor o menor influencia. En lo que a las sedes se refiere, todas las secretarías y dependencias federales están establecidas en la capital del país, teniendo una sala de reuniones dentro del Palacio Nacional y un salón de conferencias en la residencia oficial de Los Pinos. Bueno, ya no es propiamente, pues ya vieron que paró Los Pinos en este nuevo gobierno, para discutir los intereses, acuerdos y proyectos que puedan surgir en el cumplimiento de su cargo con el presidente de la República. Desde el establecimiento de las secretarías de Estado a la actualidad, se han creado o se han derogado muchas de ellas, siendo las que administran a los Estados Unidos mexicanos las siguientes. Tenemos, vamos a ver las secretarías. Tenemos la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, que se le conoce actualmente como Secretaría de Desarrollo Rural. Cambian algunas denominaciones porque a veces las labores de dos secretarías se fusionan en una y sale el nombre, aunque sea largo, de la secretaría, pero les está señalando las materias a las que se dedican, o sea, o los, ¿cómo les puedo decir? Aquí decía Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 5 materias hay aquí, antes de esta secretaría, lo que era la SAGARPA. Y actualmente es Secretaría de Desarrollo Rural. Esas 5 ya la abarca al mencionar el desarrollo del campo, desarrollo rural. Bueno, tenemos menos de un minuto. Ahora que se corte, regresamos para seguir viendo las secretarías actuales. Gracias.